Bienvenidos a la sesión 7 del curso Políticas de Uso de Suelo y Vivienda que ofrecemos en el Departamento de Estudios Regionales INESER del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. La sesión 7 la hemos denominado Remodelar casas para venderlas o para habitar en ellas. Un nuevo reto de política pública. En el curso hemos estado hablando sobre la noción de poblaciones objetivo como objeto de política pública. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que normalmente pasa desapercibido por parte de los hacedores de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno en una república federal como la mexicana. Y este tema es la separación que existe entre demandantes de vivienda no nueva, por llamarle de alguna manera, y oferentes de vivienda remodelada, que es un mercado muy particular que existe en el mercado. Este es un tema interesante porque no todo el mundo puede darse el lujo de comprar una vivienda nueva y invariablemente quienes tienen una casa y la usan como patrimonio o la usan como lugar para habitar en algún momento de su trayectoria habitacional pueden llegar a la conclusión de que les conviene ponerla en el mercado de nuevo para venta. Y ahí es cuando empieza el dilema de remodelar o no remodelar, o mejor dicho, cómo remodelar una vivienda para que tenga, digamos, un buen futuro en el mercado inmobiliario. Y entonces es importante señalar acá que cuando lo planteamos de esta manera, nos quedan pues prácticamente dos poblaciones objetivo perfectamente delineadas, ¿no? Por un lado estaría la población objetivo de los propietarios de viviendas que quieren poner en el mercado y por otro lado estarían los demandantes de vivienda que prefieren comprar una vivienda usada, remodelada y no una vivienda nueva y tener que pagar por los costos que implica participar en el mercado de viviendas nuevas, que por lo menos en el caso de México o en ciudades como Guadalajara se ha convertido en un mercado muy difícil de participar. Entonces, esta separación entre dos poblaciones objetivo que participan en el mercado de vivienda remodelada, vamos a llamarle, nos plantean varios problemas de política pública que queremos abordar el día de hoy. El tema principal, por supuesto, es la diferenciación que existe entre valor de uso y valor de cambio de las viviendas. Entonces, ahorita vamos a explicar con más detalle qué significa esto. Por lo pronto, me gustaría señalar que la sesión del día de hoy está dividida en 5 temas. El primero le llamamos libertades y compromisos con las viviendas existentes. El segundo, comportamientos y trayectorias habitacionales como objetivo de política de apoyo a la remodelación. El tercer tema lo llamamos ¿cuál es la mejor época para comprar una casa con la intención de remodelarla? El cuarto tema lo llamamos ¿hay políticas públicas de apoyo a la remodelación? Y finalmente concluimos con algunas advertencias que vale la pena hacer antes de entrar al mercado de vivienda remodelada. Así que sin más preámbulo, pongamos en el centro de la discusión el tema puramente teórico que de alguna manera subyace a la hechura de políticas de suelo y vivienda cuando se trata de distinguir lo que se puede hacer desde las políticas públicas para regular el mercado de vivienda remodelada. Y aquí, teóricamente, lo más importante es distinguir entre el valor de uso y el valor de cambio. En el sector inmobiliario podemos implicar la idea de la distinción entre valor de uso y valor de cambio, diciendo que el valor de uso se refiere al valor que representa para una persona o una familia poder ocupar una casa o un departamento y el valor de cambio se refiere a lo que dicha finca puede valer en el mercado. De manera que al considerar todos los factores que influyen en los precios de las edificaciones, de nosotros tenemos que pensar qué políticas públicas pueden ayudar a hacer que el mercado converja, como se dice en economía,
y que los oferentes de vivienda remodelada y los demandantes de vivienda remodelada puedan más o menos ponerse de acuerdo sobre cuáles son los precios posibles de la vivienda. Y pues nos interesa, por lo tanto, como hemos estado diciendo acá a lo largo del curso, plantear este problema en términos de cuál es el tipo de comportamientos que vale la pena tratar de influir mediante políticas públicas, tanto para ordenar los comportamientos de los compradores como poner algunas reglas para el comportamiento de los vendedores y de los demandantes. Nosotros sabemos, cuando lo planteamos de esta manera, que hay múltiples situaciones adversas que empiezan en la casa y terminan convirtiéndose en verdaderos problemas urbanos, y que para poder distinguir entre valor de uso y valor de cambio, tenemos que entender cuáles son los problemas posibles que rodean o que de alguna manera influyen en el valor de las viviendas. Haciendo una recopilación de lo que se ha escrito sobre el tema y de lo que hemos visto como investigadores en temas de conflictos y procesos de negociación, podemos decir que, pues efectivamente, Marx tenía razón. No es lo mismo el valor de uso que el valor de cambio en la vivienda, y que los contextos sociales en los que se originen conflictos pueden influir en unos y otros. De alguna manera podemos simplificar esta idea en 4 tipos de conflictos o problemas que rodean el valor de una vivienda o que influyen en el valor de una vivienda usada en el mercado de vivienda. El primero se refiere a conflictos por interpretaciones asincrónicas de la transformación urbana. Y estos son conflictos que tienen que ver con que para algunas personas que habitan en un fraccionamiento, en una colonia, en un barrio, el valor de la vivienda es puramente un valor de uso, porque viven ahí, han vivido ahí tal vez hasta por generaciones y no tienen ni la menor intención de dejar la casa en la que viven para darle otro uso u otra intensidad de uso. Entonces, lo que nosotros proponemos acá es que cuando surgen este tipo de conflictos entre este tipo de personas y las personas que consideran que el uso habitacional de una vivienda ha llegado a su fin por las transformaciones contextuales que están ocurriendo en el barrio, pues generan como 2 públicos objetivos, ¿no?, en términos de política pública: aquellos que prefieren seguir viviendo ahí y aquellos que prefieren vender para que se les dé otro uso. Y en términos de los intereses, que son lo que origina el conflicto, estos 2 grupos de población son muy importantes, porque mientras que los que prefieren seguir viviendo ahí les gustaría que el gobierno tenga políticas públicas dirigidas a ese tipo de personas, mientras que los que prefieren vender para que se les dé otro uso, les gustaría que el gobierno diseñe políticas que permitan una mayor posibilidad de acumulación con el valor de cambio de las viviendas, que en este caso ya ni siquiera serían las viviendas, sino serían los terrenos, porque los terrenos son los que realmente suben de valor, no tanto las viviendas. El segundo tipo de conflictos tiene que ver con pérdidas y ganancias patrimoniales derivadas del manejo inadecuado de los bienes colectivos. Estos conflictos y pérdidas se originan en el descuido o en la falta de mantenimiento de los bienes colectivos que ocurren en un lugar, como pueden ser los espacios públicos, el equipamiento barrial, las banquetas, las áreas verdes, etcétera. Y aquí cobra sentido la división que habíamos hecho con los grupos anteriores, porque mientras que las personas que prefieren seguir viviendo en el barrio donde tienen décadas viviendo, a pesar de la transformación que a lo mejor el barrio está teniendo, les gustaría que el gobierno tenga políticas dirigidas a mantener los bienes colectivos que sirven a los antiguos residentes, mientras que las personas que prefieren poner sus fincas en el mercado para ser rediseñadas, reutilizadas o en el peor de los casos demolidas para construir edificios, pues les gustaría que el gobierno tenga políticas públicas que están dirigidas a maximizar las ganancias posibles mediante este tipo de transacciones. Entonces, nomás ahí ya tenemos un problema de diseño de políticas dirigido a distintos públicos que tienen distintos intereses, y eventualmente el gobierno va a tropezar con la idea de que tal vez ninguna de sus políticas deja contento a todos, como normalmente sucede. El tercer problema tiene que ver con problemas de financiamiento del desarrollo urbano. Lo que acabamos de decir tiene también que ver con las pocas aportaciones fiscales al financiamiento del desarrollo urbano que ocurren a nivel local. Nosotros sabemos que México es uno de los países con menor recaudación de impuestos, lo cual se puede medir como una relación entre ingresos tributarios y Producto Interno Bruto. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, decimos esto porque a nivel local, la política que más puede influir en
la redefinición de los usos de suelo y en las decisiones de si remodelamos una vivienda o si más bien la ponemos en el mercado para que ser demolida y construir un edificio, también tiene que ver con las políticas de fiscales que ocurren a nivel local. Si un gobierno de una ciudad pone impuestos muy altos, lo que va a ocurrir es que va a acelerar el proceso de transición de barrios, por lo menos los que están centralmente localizados. Entonces, es bien interesante esta separación muy simple que habíamos hecho entre propietarios que quieren seguir habitando sus viviendas y propietarios que prefieren ponerlas en el mercado, porque cuando vemos las políticas públicas que pueden hacer los gobiernos locales, nos damos cuenta de que el tipo de políticas que se pueden hacer para facilitar cualquier tipo de escenario futuro del desarrollo de fraccionamientos, por lo menos que están centralmente localizados, aunque también se puede decir lo mismo para fraccionamientos que están en la periferia, choca con los intereses, porque estas poblaciones objetivo son muy diferentes en sus intereses y las políticas públicas que se diseñan no necesariamente van a satisfacer los intereses de unos y otros. El cuarto tipo de conflictos tiene que ver con conflictos interétnicos o incluso de clase entre los viejos habitantes de un barrio y los recién llegados. La transición habitacional de un barrio asociada a la obsolescencia de la vivienda o a la manera distinta en la que el barrio está inscrito o inserto en la estructura habitacional de una ciudad, tiene que ver con que puede ser que haya habitantes nuevos en la ciudad que generan algún tipo de fricción con los viejos habitantes y esto puede tener orígenes raciales, étnicos, sociales y puede generar conflictos por las posibilidades que se tiene de maximizar la utilidad que tiene un barrio. Entonces, en ciudades del mundo anglosajón, por ejemplo, se sabe que a medida que llegan las poblaciones de color, digamos, a zonas que antes fueron habitadas por habitantes predominantemente blancos, hay un efecto de transición en los valores de vivienda y del suelo que hacen que se generen conflictos. Aunque no quisiera sonar repetitivo, sí es muy importante considerar que esta distinción entre valor de uso y valor de cambio nos genera un problema de política pública de definir las poblaciones objetivo en función de aquellos grupos de población que valoran el valor de uso y aquellos grupos de población que valoran el valor de cambio en su vivienda. Y cuando vamos a hacer políticas dirigidas especialmente para ciertos barrios de la ciudad, nunca debemos de perder de vista que no importa en cuál barrio de la ciudad nos posicionemos a la hora de poner en marcha nuestras políticas, siempre va a haber estos dos grandes grupos de población objetivo. Y la cosa acá es que desde el punto de vista político, pues estos dos grupos de población objetivo tienen intereses, expectativas y plantean escenarios distintos para su existencia y para la ciudad y demandan diferentes tipos de política. Entonces, pues este es un problema muy complejo de estudiar y acá no hay tanto tiempo para eso, de tal manera que más bien nos interesa plantear algunas premisas que se basan en hallazgos de investigación y en experiencia de evaluación de políticas públicas en general y de políticas de suelo y vivienda en particular, para decir que una manera de empezar a tratar de resolver este tipo de situaciones consiste en pensar que las políticas públicas, como hemos dicho acá en el curso, están dirigidas en materia de uso de suelo y vivienda a cambiar los comportamientos de las poblaciones objetivo, independientemente de dónde es que están paradas estas poblaciones objetivo en función de los procesos de cambio urbano. Entonces, una manera de hacerlo, o por lo menos eso creo, para simplificar este tipo de situación, es empezar por aquí, por un punto que hemos llamado libertades y compromisos con las viviendas existentes. Y entonces lo que nos interesa acá es pensar cuál es la relación entre un ser humano normal, digamos, y prototípico y el tipo de vivienda en el que habita. Una manera de entender esta diferenciación entre poblaciones objetivos sea que prefieren tomar sus decisiones pensando en el valor de uso y las que prefieren tomar sus decisiones en términos del valor de cambio, es pensar que en la sociedad o en el mercado, en la vida cotidiana, ambos tipos de personas tienen distintas libertades. Entonces, una manera que hemos propuesto acá es pensarlo como libertades y compromisos con las viviendas existentes. Y entonces decimos acá que para el comprador
de viviendas remodeladas, algunos compromisos que existen o que esperamos observar en sus comportamientos son evaluar las condiciones estructurales de la vivienda que va a comprar, conocer y respetar la regulación del suelo que hay en el fraccionamiento en donde se ubica la vivienda que piensa comprar, saldar los pendientes hipotecarios preexistentes y obtener permisos de remodelación. Y que su compra le da ciertas libertades, como remodelar a su gusto la casa, revenderla de nuevo al mejor postor, cambiarle el uso según lo establecido en la zonificación municipal, etcétera. Entonces ahí sale un comportamiento que podemos regular, digamos. Y de parte del vendedor, los compromisos son pues liberar de todo gravamen la propiedad antes de venderla, avisar al consumidor si hay algo pendiente, sea una hipoteca, un pago de predial, un pago de servicios, etcétera. No ocultar, en la medida de lo posible, vicios ocultos en la construcción o el cuidado de la casa, y que el vendedor también tiene sus libertades, ¿no? Como vender al mejor postor, fraccionar antes de vender, si lo permite la regulación del suelo, presentar su vivienda lo mejor posible para incrementar el valor de cambio. Y tanto compradores como vendedores, pues asumen el compromiso de darle mantenimiento a la propiedad y seguir pagando los impuestos. Siguiendo la lírica, digamos, de la cultura popular, en el caso de las ciudades mexicanas, Jesús Rodríguez y Liliana Felipe plantean este asunto de una manera un poco sarcástica cuando dicen tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, o ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Entonces acá lo que nos interesa a nosotros es que el pago del predial es visto como una amenaza existencial a la humanidad, digamos, ¿no? Entonces, en el punto número 2, que hemos llamado comportamientos y trayectorias habitacionales como objetivo de política de apoyo a la remodelación, pues queremos enfatizar esta idea que hemos estado planteando a lo largo del curso, que cuando hacemos políticas públicas tenemos, por un lado, las trayectorias de uso de cada finca o predio en la ciudad, que pues, son usados por distintas personas para usos habitacionales o para otro tipo de usos, y por el otro, las trayectorias habitacionales de cada persona o cada familia. Entonces, cuando cruzamos las trayectorias habitacionales de las familias y las trayectorias de uso de los predios y fincas, nos salen esto que llamamos acá comportamientos y trayectorias habitacionales como objetivo de apoyo a la remodelación. Entonces, lo que estamos pensando acá es que cuando un gobierno a distinto orden municipal, estatal o federal se plantea hacer políticas de vivienda que tengan que ver con la remodelación de viviendas para reinsertarlas en el mercado, pues va a plantearse que la naturaleza de los cambios en la trayectoria habitacional o la naturaleza de los cambios en la trayectoria de usos de un predio o finca van a converger en un momento determinado y que van a tener que ser procesados en el diseño de la política pública en cuestión. De manera que cuando lo pensamos desde esta perspectiva, podemos pensar que las políticas públicas pueden verlo desde el punto de vista para los usuarios propietarios, para los intermediarios y para los compradores, ¿no? Entonces, los diseños de política van a tratar de incorporar a estos tres tipos de agentes, digamos, y ver sus comportamientos. Y esto es lo que hemos observado que se puede hacer, ¿no? Para los usuarios propietarios, sabemos que ellos tienen comportamientos que tienen que ver con seleccionar mal el sitio donde se construye, construir más de lo que pueden mantener, usar materiales inadecuados o de poca calidad, no cuidar las construcciones y darles mal mantenimiento, entrar en conflictos con los vecinos por diversas razones, dejar de pagar impuestos, servicios o hipotecas y abandonar las propiedades a la deriva, en un extremo, digamos. Para los intermediarios, es decir, las personas que tratan de transformar viviendas que estaban en proceso de ser abandonadas o estaban siendo abandonadas o querían ser abandonadas por los propietarios vigentes, pues son personas a veces de
muy pequeñas empresas o incluso a nivel individual que tratan de hacer un negocio a partir de comprar y volver a vender una vivienda después de remodelarla. Entonces a este tipo de personas en términos de política pública les vamos a llamar intermediarios. Y ellos también tienen sus comportamientos particulares que hay que tomar en cuenta en el diseño de políticas. Y los comportamientos particulares que tienen son procurar ganancias de corto plazo, remodelar barato y vender caro, es decir, distribuir el gasto en forma tal que les da el resultado, invertir sin evaluar el valor de cambio posible por zona y situaciones del mercado, cubrir los vicios ocultos en la remodelación y no tener un buen plan de financiamiento que a veces suele dejarlos atrapados en un problema financiero. Y luego, desde el punto de vista de los compradores, pues los comportamientos comunes son comprar una imagen sin evaluación de expertos, buscar en la zona inadecuada, comprar más de lo que necesitan y no considerar las contingencias y las cargas financieras que puede tener la adquisición de la vivienda usada que se plantean. Y entonces el típico problema sería que alguien compre una vivienda usada que se ve muy bonita porque compraron o más bien contrataron un buen pintor y un buen restaurador de fachadas y la vivienda se ve muy bien, pero tiene muchos vicios ocultos. Y cuando las personas se mueven a la casa a vivir, encuentran con que hay que hacerle muchas inversiones en, a lo mejor incluso en tuberías y en instalaciones eléctricas, etcétera. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, aquí tenemos un problema de diseño de políticas públicas, porque ¿cómo le hacemos para regular desde lo público toda esta variedad de comportamientos que hacen que pueda existir un mercado de viviendas remodeladas activo, genere beneficios para la sociedad, que resuelva los problemas habitacionales de los compradores necesitados y que al mismo tiempo permita cierta acumulación para los intermediarios y para los propietarios originales de la vivienda? Entonces ahí hay un problema, digamos, que vale la pena considerar. Ahora bien, nos gustaría plantear este otro asunto que es importante en materia de política pública, que es cuál es el mejor momento, o como dice acá, cuál es la mejor época para comprar una casa con la intención de remodelarla. Y la respuesta a esta pregunta puede variar en muchos sentidos, tanto como objeto de política como objeto de comportamiento de los actores involucrados en el mercado. Entonces, acá hemos identificado tres tipos de aspectos a considerar para saber o para tratar de establecer cuál es el mejor momento para comprar una casa con la intención de remodelarla. Entonces, el primer criterio es dependiendo de la situación del entorno urbano. La respuesta que tenemos en este sentido es el mejor momento es cuando está a punto de despegar una ola de valorización en un fraccionamiento, en un barrio en particular. ¿Y por qué iba a haber una ola de valorización en un punto particular de la ciudad, en una zona particular de la ciudad? Pues por estas tres razones importantes que tenemos acá. Por dotación de obras de infraestructura y movilidad, por crecimiento de la economía de la ciudad o por formación de economías de aglomeración cerca de la unidad habitacional a comprar o vender. Luego está el punto de que podemos ver esto según el estado de la economía y la política. Entonces, visto de esta manera, decimos que una mejor época para comprar una casa con la intención de remodelarla es cuando existen tasas de interés bajas, crecimiento económico del país y cuando hay un ambiente de estabilidad política o se ofrecen estímulos a la compra de casas. Y cuando lo vemos desde el punto de vista de la economía personal, pues cualquier persona le conviene comprar una casa cuando está creciendo el ingreso del hogar y cuando no hay otras formas de ahorrar que ofrezcan mejores perspectivas. ¿Por qué cuando está creciendo el ingreso del hogar? Porque está comprobado científicamente, digamos, por lo menos desde el punto de vista de la economía, que las familias, las personas rápidamente se ajustan a un incremento del nivel de ingresos y entonces sí conviene comprar una casa cuando está habiendo un crecimiento más o menos o relativamente más acelerado en el hogar que en el resto de la economía, porque eso implica que a nivel de familia lo que se tiene son momentos en los cuales parece que hay más dinero de lo acostumbrado y en vez de dedicar eso a consumo corriente, realmente conviene invertir en una vivienda. En nuestro cuarto punto, y es obvio que necesitamos responder esta pregunta de la mejor manera posible, ya que hemos reflexionado que efectivamente hay un mercado de viviendas
remodeladas, en el cual hay distintos actores que tienen distintos intereses, que se beneficiarían de distinta manera cuando el gobierno hace distinto tipo de políticas públicas para facilitar las transacciones de viviendas remodeladas, pues nos queda por preguntarnos si efectivamente hay políticas públicas de apoyo a la remodelación. Y esto es uno de esos temas, digamos, prototípicos en el tema de política de uso de suelo y vivienda, tanto que ese es el subtítulo del libro que sirve de base para este curso, que se llama Extraterrenal, cómo hacerse de una casa con o sin ayuda del gobierno. Y hemos puesto este subtítulo, ahora podemos hacerlo de manera explícita porque hacerse de una casa con o sin ayuda del gobierno a veces se resuelve en comprar una casa usada usando el mercado o incluso las relaciones personales, familiares, grupales, sindicales, etcétera, que nos permiten tener información privilegiada sobre la puesta en el mercado de alguna vivienda o incluso nos permite tener acceso a financiamiento en condiciones blandas para poder comprar una casa usada y poderla usar para vivir en ella o para volverla a poner en venta. Entonces, esta pregunta de cómo hacerse de una casa con o sin ayuda del gobierno, eh, pues nos plantea un problema para diseñadores de políticas públicas, ¿no? Y entonces lo que sí sabemos, y esto está más explícito en el libro, acá no lo podemos ampliar, es que distintos países han emprendido una gran cantidad de políticas públicas que intentan resolver las dificultades que ciertos grupos de la población tienen para acceder a una vivienda. Acá simplemente dejamos esto como una ilustración, pero vale la pena pausar el video y poderse leer cada uno de estos ejemplos, porque es una especie de repertorio de políticas públicas que los gobiernos han emprendido en América Latina para resolver los problemas de acceso a vivienda. Acá no hay mucho tiempo para poder abundar en el tipo de políticas públicas de apoyo a la remodelación de una vivienda, pero sí nos importa decir que tanto el sector financiero como privado, digamos, en el caso de México, como el sector público, tienen distintos tipos de programas y políticas que apoyan la compra de viviendas, cierto que ponen ciertas condiciones y que, por ejemplo, de estado de la vivienda antes de otorgar un crédito para poderla comprar, y la vivienda pues se compra no precisamente como una vivienda a remodelar, sino como una vivienda que está en condiciones de ser habitada. Pero vale la pena que cada quien en la ciudad o en el estado que vive o incluso en el país que vive le eche un ojo a cómo solicitar, como dice acá en nuestra ilustración, cómo solicitar un crédito para remodelación, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Por un lado podemos nosotros pedir crédito para comprar una vivienda y luego pagarla y pedir un crédito para remodelación, o a lo mejor las regulaciones existentes en el mercado nos permiten comprar una vivienda en el estado en el que se encuentra y luego pedir un crédito para remodelarla y ponerla en mejores condiciones. Entonces, la banca privada tiene un tipo de lineamientos y la banca pública o las oportunidades públicas de apoyo al mejoramiento de la vivienda tienen otro tipo de criterios. Acá nos interesa señalar que por lo menos en el caso de México hay la oferta privada en bancos y luego la oferta pública, y acá dentro de la oferta pública nos interesa destacar que el Infonavit tiene todas estas variedades, ¿no? Mejoravit repara, Mejoravit renueva, construyó Infonavit y equipa. Entonces son programas distintos y si alguien está interesado en este tipo de programas, lo que conviene hacer es echarse un clavado a la página del Infonavit. Este programa, por supuesto, opera nada más para las personas que tienen el Infonavit, no para personas independientes. Pero pues las personas que tienen Infonavit en el caso mexicano son una gran cantidad de público y vale la pena echarle un ojo a cada uno de estos programas, ver lo que se llama los términos de referencia y ver cuál de los programas ofrece la solución crediticia, digamos, para el tipo de proyecto que tenemos con la vivienda que ya poseemos o la vivienda que acabamos de comprar, ¿no? Entonces, hay otros tipos de programas. Acá nada más hacemos una breve ilustración y por ejemplo,
el programa de una mejor vivienda del gobierno federal, que le llama Por una mejor vivienda, pues tiene por objetivo contribuir a la reducción de la desigualdad social y del rezago habitacional, y ofrece pequeños apoyos, o no muy pequeños, pero dependiendo de cómo se les vea, pero la idea es ofrecer apoyos al mejoramiento de la vivienda, ¿no? Y también pues impulsar la autoproducción de la vivienda. Estamos hablando de pequeños apoyos, pero que benefician a una gran cantidad de personas, ¿no? Hay también este tipo de programas que acabamos puesto como ejemplo el caso del gobierno de Jalisco, que tiene algo que llama Mis Programas, y ahí podemos ver que tiene el estado de Jalisco programas para distintos necesidades, ¿no? Jalisco Revive tu Hogar, apoyo a la vivienda, vivienda digna y decorosa y el acceso a los servicios básicos, etcétera. Y entonces cada una de las modalidades que se van ofreciendo de crédito tiene sus propias reglas de operación, los montos, la definición de las poblaciones objetivo, quién califica, quién no califica, en qué condiciones califica, y aquí es donde ayuda a tener muy clara esta idea en los diseños de política de quiénes son las poblaciones objetivo, cuáles son los criterios que tienen que cumplir, quién es la estructura de implementación, es decir, quién se encarga de que la política llegue a su fin, cuáles son los beneficios que observa o que presenta, cuáles son los costos que tiene la participación en este tipo de políticas. Y acá tiene mucho sentido aplicar la literatura sobre diseño de política, que cuando lo vemos en el salón de clases suele ser aparentemente muy técnica, pero cuando lo vemos como posibles solicitantes de apoyos, tenemos que entender que efectivamente los diseños de política tienen toda esta serie de reglas de operación que van a definir quién puede hacer qué, cómo, cuándo y dónde. Y entonces es importante leer con mucho cuidado este tipo de programas, porque puede ser que nos ofrezcan posibilidades para mejorar nuestra vivienda y tal vez nosotros ni sabíamos que existían. Y si eres un asesor de personas que andan solicitando apoyo, pues tener un conocimiento claro de este tipo de programas te va a ayudar a desempeñar mejor tu trabajo, porque vas a poder informar mejor a las personas. Y si eres un funcionario público, pues también te va a ayudar a entender la lógica del diseño de este tipo de programas, porque te va a permitir poderle resolver muchas dudas a las personas que solicitan el apoyo y poder evitar problemas futuros en el proceso de implementación. Y finalmente cerraríamos esta sesión, que en realidad es relativamente sencilla, pero al mismo tiempo compleja en el sentido de que hay distintas poblaciones objetivo. Cerraríamos con algunas conclusiones y advertencias antes de entrar a este mercado de vivienda en, en proceso de ser remodelada, digamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá nada más es poner como referente los puntos clave para la reflexión y el debate público que están en los dos capítulos que leímos del libro extraterrenal para esta sesión, y que plantean ideas como las siguientes. En el capítulo 7 nosotros vemos que los puntos clave para la reflexión, que por cierto fueron generados con la participación de estudiantes que tomaron este curso antes, señalan que el gobierno se preocupa por reconocer los derechos de propiedad porque le interesa facilitar el cobro de los impuestos, que resulta incómodo reconocerlo, pero que aunque la propiedad da ciertas opciones y algunas libertades, también te somete a cierta forma de esclavitud, porque te tienes que comprometer a cuidarla, mantenerla y preservar su valor. Y luego está el punto de que el proceso que pasan muchos mexicanos para conseguir una vivienda puede ser muy difícil, y que a veces es necesario revisar con cuidado los programas disponibles. Sabemos que muchos mexicanos anhelan la libertad consiguiendo un terreno, pero terminan siendo a veces esclavos del mismo y a veces no pueden pagar, o en su defecto tienen que diferir los pagos por un tiempo realmente largo. Y sabemos también que existen oportunistas, digamos, coyotes, intermediarios, etcétera, que se aprovechan de esta necesidad para capturar una buena masa de usuarios de sus servicios. Y no queríamos decir nombres, pero tenemos ejemplos como Antorcha Campesina, que tiene una
agenda de promoción inmobiliaria basada en enganchar personas para ser usuarios de fraccionamientos de muy bajos niveles de servicios y que sin embargo pues pequeñas cuotas se van agregando y constituyen una pequeña fortuna para el intermediario. Y luego un aspecto destacado de la relación que tenemos con la propiedad es la plusvalía, es decir, el crecimiento del valor comercial como resultado de lo que sucede alrededor de una propiedad. Entonces, cuando estamos pensando en comprar vivienda para remodelarla, sea para nuestro propio uso o para ponerla en venta, tenemos que pensar esta relación entre la unidad habitacional y el barrio. Y lo que relaciona la unidad habitacional y el barrio es sin duda alguna la plusvalía. Por lo que, convertida en objeto de política, pues el manejo de la plusvalía va a ser un aspecto importante, porque quien se queda con esa plusvalía es una decisión política importante. Por otro lado, porque esta sesión hemos leído 2 capítulos, en el capítulo 8 sabemos como propuesta de conclusión que antes de tomar decisiones importantes como cambiar de casa, heredarle a alguien la riqueza o abandonar el hogar materno, las personas deben de poner atención a su situación personal, a su entorno y a su futuro. Todo mundo debería evitar conflictos con la familia cuando hay una disputa por quedarse con un metro de tierra que otro familiar reclama. Entonces, el proceso de compra-venta de viviendas a veces se convierte en un verdadero conflicto intrafamiliar, sobre todo cuando no está muy bien definido quién tiene los derechos de heredar, que más adelante vamos a hablar. Segundo punto es que las personas también deben saber que cada una de sus decisiones posiblemente los cambie del casillero en el que los tiene clasificado el Estado como población objetivo y pasen de ser de merecedores a no merecedores de los beneficios derivados de ciertas políticas. No debemos olvidar que a veces la intención principal de las políticas de suelo y vivienda impulsadas por un gobernante es satisfacer sus propios intereses o los de sus allegados políticos o familiares y no necesariamente atender las necesidades de personas realmente viviendo en situaciones precarias. Por otro lado, cabe señalar como conclusión que es importante conocer las responsabilidades que tiene toda persona independientemente de cuál es la relación con la casa que habita. Todas las personas, por muy poco interesadas que puedan estar en el funcionamiento de la ciudad, deben saber que por lo menos hay cosas importantes que no pueden ignorar. Por ejemplo, quien compra una vivienda adquiere una mezcla de bienes y servicios, pero también una serie de compromisos. Los bienes tangibles e intangibles del entorno producen plusvalía. Las viviendas suben o bajan de valor por las decisiones que toman otros. Y tenemos estos últimos 2 puntos. Uno que dice que hacen falta políticas de vivienda que no solo influyen en el tipo de vivienda que se construye, sino dónde se construye. Y el último que tiene que ver cuando una persona va a comprar una casa, debe tomar en cuenta distintos aspectos de la vivienda, sus necesidades personales y familiares, así como el barrio donde se encuentra la casa. Entonces, con esto concluimos nuestra sesión sobre eh, lo importante que es distinguir el valor de uso y el valor de cambio de la vivienda y cómo tanto el valor de uso como el valor de cambio definen distintos grupos de población objetivo para políticas públicas de suelo y vivienda que deben ser considerados como muy importantes. Hay aspectos que acá no tenemos tiempo para discutir, pero que vale la pena señalar de manera por lo menos superficial. Por ejemplo, como cuando el gobierno local se propone producir vivienda accesible en el centro de la ciudad e invierte una gran cantidad de recursos para ofrecer directamente este tipo de viviendas, pues no quisiéramos señalarlo, pero es importante. Cuando una persona recibe las escrituras de su vivienda producida con subsidio municipal, inmediatamente la puede poner en el mercado a precio de mercado. Entonces, eso hace que, por ejemplo, esta política que de origen se veía muy noble, en realidad resulte una transferencia de recursos del sector público al privado que valdría la pena valorar si el gobierno de la ciudad puede darse ese lujo o si es necesario emprender otro tipo de políticas públicas para que las personas puedan tener acceso a vivienda sin que le cueste tanto al gobierno. Es decir, sin que le cueste tanto al público. Por ejemplo, este tipo que acabo de decir,
que puede ser un desvío de recursos enorme. Entonces, por lo pronto, el día de hoy lo vamos a dejar ahí y los espero en la siguiente sesión. Gracias. Solamente me queda decir que pues el libro está disponible en las bibliotecas públicas del CUSEA, el CUAD y Covalles y en la Biblioteca Pública Municipal de Piguamo. Nosotros acá como responsables del curso no pedimos que las personas que lo toman compren el libro, pero si lo compran, pues gracias.